And I opened the door and I walked in and Savile was sat in the chair with the right side of his body facing me. And there was a girl of about 14 with long brown hair, sat on his knee. He had his left arm up a skirt, and he was kissing her, but... You used to be a wrestler, didn't you? Is that right? I still am. Oh, yeah. I'm feared in every school in this country. Jimmy Savile fue el presentador de Top of the Pops y Jim Fix-It, programas televisivos que marcaron la cultura popular del Reino Unido durante los 70 y 80. Con una imagen extravagante y personalidad excéntrica, se convirtió en una figura icónica de la BBC. Su aparente dedicación a la caridad le valieron reconocimiento y fue nombrado caballero por la reina Isabel II y condecorado por el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, tras su fallecimiento en 2011, la fachada se desmoronó y el país descubrió que su filantropía había sido una máscara para cubrir lo que la policía describió como uno de los depredadores más prolíficos en la historia del Reino Unido. El escándalo comenzó en 2012, cuando el documental El otro lado de Jimmy Savile presentó testimonios de mujeres que afirmaban haber sido agredidas por él cuando eran menores. La reacción fue inmediata, con más de 450 denuncias en cuestión de semanas, en las que se describió un patrón de abuso que se extendía desde 1955 hasta 2009, afectando a víctimas de entre 5 y 75 años. ¿Has vivido en una caravana? 12 años viví en una caravana. ¿Qué hace uno en una caravana? Pues meterle mano a quien pueda. Los reportes oficiales de la policía británica concluyeron que Savile utilizó su fama y su relación con instituciones benéficas para cometer delitos durante más de medio siglo. Nunca he sido un bocazas y un caballero no va presumiendo de las mujeres con las que ha estado. No te estamos preguntando nombres, solo queremos saber si vives... Bueno, yo diría de vida de playboy o de pinchadiscos. Bueno, sí, algo así, unas cuantas chicas guapas. ¿Por qué rehuyes las relaciones más estrechas? Yo estaría encantado de tener unas cuantas relaciones estrechas esta noche si alguien se anima. ¿Por qué en el pasado has evitado las relaciones más estrechas? Porque nunca he estado en la misma ciudad más de 48 horas seguidas. Solo es el estilo de vida que llevo, no es mi culpa. ¿Tus relaciones y el... ¿qué? ¿Han sido fortuitas? ¿Ha dicho la palabra con eso? Bueno, al final teníamos que hablarlo. ¿Así? Bueno, te has equivocado de persona aquí. No soy el señor Bocazas. Nunca hemos visto ninguna, ni siquiera una foto de un paparazzi. Yo tampoco, yo tampoco. De verdad. Bueno, en realidad no existieron, ¿no? En realidad no existen. No, en serio, no existen. Te dije que soy aburrido. ¿Pero es solo una fachada? ¿Toda esta imagen de Playboy? Sí, sí. Sí, soy muy... ¿Y esa respuesta también es parte del papel? No hay manera. No, todo es parte del papel. Y soy muy aburrido. Gracias a Dios. Savile tenía acceso sin restricciones a salas de pacientes y áreas restringidas. Algunas enfermeras declararon que presumía de tener un permiso especial para entrar a donde quisiera. La investigación reveló la estremecedora cifra de más de 200 casos confirmados de abuso carnal en hospitales y centros juveniles, incluyendo 34 agresiones cometidas en instalaciones de la BBC, quien, bajo presión pública, emitió disculpas oficiales y encargó una investigación interna independiente. Los informes judiciales detallaron que las víctimas eran tanto pequeñas como pequeños, además de adultos vulnerables bajo su cuidado. El entorno institucional que permitió que Savile actuara con total impunidad provocó que empleados que sospechaban de su conducta temieran perder sus empleos y lo denunciaban. Savile cultivaba una imagen de benefactor y amigo de la realeza, lo que le otorgaba una capa de intocabilidad. Frecuentaba el Palacio de Buckingham y mantenía vínculos políticos de alto nivel. Incluso la entonces primer ministra, Margaret Thatcher, lo invitó a su residencia oficial en múltiples ocasiones. Nadie sospechaba que aquel hombre que recaudaba millones para hospitales era, en realidad, un agresor en serie. Las condecoraciones de Savile fueron anuladas. Su tumba fue desmantelada por petición de la familia y de las autoridades locales. Yo puede que ande por ahí, dando saltos,
raptando a chicas. Porque vivo en Glencoe y ahí solemos cercar al ganado y también raptamos a señoritas y las vendemos. Claro, muchas gracias. El escándalo generó desconfianza en las celebridades e instituciones británicas, pues el poder mediático, la fama y el silencio colectivo permitieron que un depredador prosperara durante medio siglo. En respuesta, la policía lanzó una investigación a gran escala creada para examinar las denuncias contra Saville y otros personajes públicos relacionados con abusos carnales. Identificó más de 600 víctimas potenciales y dio lugar a múltiples arrestos de celebridades británicas, entre ellos Rolf Harris. Aprovecho que llegamos a la mitad del video para invitarlos a suscribirse al canal para encontrar más videos de este tipo y pasar una noche agradable, así como también te invito a que vayas a verme en mi canal secundario, además de preguntarme lo que gustes en vivo en mi canal en la plataforma morada. Los enlaces a todas mis redes estarán en la descripción. Rolf Harris. Rolf Harris fue durante más de 5 décadas un símbolo de la cultura popular británica. Nacido en Australia en 1930, se mudó a Inglaterra en los años 50 y construyó una carrera multifacética como músico, presentador de televisión e incluso fue el pintor del retrato oficial de la reina Isabel II en 2005. Sus canciones infantiles lo convirtieron en una figura entrañable y era habitual verlo durante la programación familiar de la BBC. Pero en 2013 su nombre apareció vinculado a una investigación que cambiaría para siempre su legado. Harris fue detenido durante la operación Yewtree bajo sospechas de delitos carnales cometidos durante la década de los 80s. Los cargos fueron por abuso a pequeñas de entre 7 a 19 años, incluyendo a una de 8 años a la que agredió cuando ella le pidió un autógrafo. Otras relataron incidentes ocurridos en residencias privadas, camerinos y estudios de televisión, donde el artista habría utilizado su estatus para agredirlas sin consecuencias. Una de las víctimas era amiga de su hija, a quien habría de agredir repetidamente desde los 13. El testimonio de esta víctima se convirtió en el eje central del proceso judicial. El juicio comenzó en 2014 en Londres. Los fiscales presentaron cargos por 12 delitos carnales a 4 mujeres, y en ese mismo año el jurado declaró culpable a Harris de todos los cargos. Al dictar sentencia, el juez le dijo a Harris: "No has mostrado ningún remordimiento por tus crímenes, tu reputación ahora está en las ruinas, te han despojado de tus honores, pero no tienes a nadie a quien culpar excepto a ti mismo". Rolf Harris fue condenado a casi 6 años de prisión. La corte destacó su falta de remordimiento y su intento de desacreditar a las víctimas durante el juicio, tratando de argumentar que los recuerdos de las denunciantes estaban, según sus propias palabras, distorsionados por el paso del tiempo, estrategia que el jurado habría de rechazar por completo. Tras la sentencia, el presentador fue despojado de todos los títulos honoríficos, incluyendo la Orden del Imperio Británico. Sus obras fueron retiradas de galerías y sus canciones eliminadas de las emisoras públicas. Rolf Harris siempre ha negado haber cometido ningún delito, forzando a sus víctimas a exponer su sufrimiento en público. Cometió muchas ofensas delante de mucha gente pensando que su fama le colocaba por encima de la ley. Me gustaría dar las gracias a todas esas mujeres valientes que dieron un paso adelante. Espero que la sentencia les reconforte, decía este portavoz policial. El impacto social fue inmediato. Los británicos que habían crecido viendo sus programas quedaron desconcertados. La BBC, que ya enfrentaba el escándalo de Saville, reconoció que nuevamente había fallado en supervisar las conductas de sus figuras, porque, una vez más, la fama servía como escudo ante cualquier sospecha. Tras cumplir 3 años en prisión, en 2017, Harris fue puesto en libertad condicional, aunque siguió registrado de por vida como delincuente carnal. Sin embargo, el mismo año, otras 7 mujeres denunciaron a Harris por agresiones, las cuales ocurrieron cuando ellas tenían entre 12 a 27 años de edad. Lastimosamente, en este caso el jurado no pudo llegar a un veredicto y la fiscalía anunció que no iniciarían otro juicio. Harris falleció en 2023 por cáncer de cuello en su residencia en Berkshire, en silencio, apartado de la vida pública y sin haber admitido jamás los delitos por los cuales fue condenado. Roman Polanski. A finales de los años 60, el bebé de Rosemary consagró a Roman Polanski como uno de los directores más admirados del mundo. En ese tiempo estaba casado con la bella actriz Sharon Tate y juntos esperaban a su primer hijo. Pero, lamentablemente, la madrugada del 9 de agosto de 1969, su vida aparentemente idílica se esfumó.
Mientras Polanski se encontraba en Londres por compromisos laborales, un grupo de seguidores de Charles Manson irrumpió en su residencia de Los Ángeles. Los intrusos no solamente acabaron brutalmente con la vida de Tate, sino también con la de su bebé no nacido, quien contaba con 8 meses de gestación. De acuerdo con los testimonios de los victimarios en la corte, las últimas palabras de Tate fueron: "Por favor, déjame tener a mi bebé". Pese a ello, los seguidores de Charles Manson no mostraron piedad. Con sus restos escribieron la palabra cerdo en la puerta. Tate aún estaba viva cuando eso pasó, y los informes forenses confirman que su fallecimiento fue por privación del oxígeno, al ser colgada de una viga. Polanski, devastado, regresó a Estados Unidos para reconocer los cuerpos y nunca volvió a ser el mismo. En entrevistas a revistas como People, confesó que la tragedia lo había destruido como ser humano. En los años siguientes siguió trabajando como director, pero en 1977 su nombre volvió a ocupar los titulares por un motivo completamente distinto. Según los documentos judiciales del condado de Los Ángeles, Polanski fue arrestado por haber mantenido relaciones con una menor de 13 durante una sesión fotográfica en la casa del actor Jack Nicholson. It went fine, but then he asked me to change in front of him and stuff. It didn't feel right. And I didn't want to go thus to the second shoot. I didn't at that time have the self-confidence to tell my mother and everyone, no, I'm not going to go. It was during that second shoot that Samantha says Polanski's mood and motives clearly changed. I just didn't quite know how to get myself out of there. Samantha says Polanski sexually assaulted her after giving her a combination of champagne and Quaaludes. Not much to tell you, except that I'm innocent. Polanski was arrested the next day. He claimed that the sex was consensual. You say today, as you've said all along, that what happened was not consensual. No, absolutely not. I know now it was not the right thing to do. But there was no premeditation, it was something that just happened. En su declaración inicial, Polanski se declaró inocente, pero más tarde, en un acuerdo con la fiscalía, aceptó tan solo el cargo de acceso carnal con una persona menor de edad. Temiendo una sentencia mayor, Polanski huyó de Estados Unidos en el 78, tomó un vuelo hacia Londres y luego a París, donde adquirió residencia legal como ciudadano francés, país que se negó a extraditarlo. Desde entonces, el director se mantuvo en Europa, continuando su carrera cinematográfica con obras como El pianista, con la que ganó el Oscar al mejor director, aunque no pudo recibirlo personalmente por su estatus de prófugo. Sin embargo, nuevos testimonios reabrieron el debate, y en 2010, la actriz británica Charlotte Lewis declaró que Polanski la había abusado carnalmente en París cuando ella tenía 16 años. En 2017, una tercera mujer identificada como Robin denunció agresiones cometidas por el cineasta cuando ella tenía 16. En 2019, la actriz alemana Renate Langer lo acusó de haber cometido los mismos actos con ella en 1972, cuando ella era tan solo una adolescente. Las investigaciones derivadas de estos testimonios nunca llegaron a un juicio formal debido a la antigüedad de los hechos y las limitaciones de jurisdicción. Polanski, desde París, negó todas las nuevas acusaciones, calificándolas de fabricaciones. Sin embargo, en 2018, la Academia de Hollywood lo expulsó junto a Harvey Weinstein, argumentando que su presentación era incompatible con los valores de la institución. A casi 50 años de su fuga, las víctimas continúan exigiendo reconocimiento y las autoridades estadounidenses mantienen activa la orden de arresto. Vanessa George. Vanessa George trabajaba como asistente en una guardería de Plymouth, Inglaterra. La mujer de 39 años de edad era vista como una mujer amable, madre de 2 hijos y figura confiable dentro de la comunidad. Su empleo en la guardería del pequeño Ted la colocaba en contacto diario con bebés e infantes muy pequeños. Nada en su conducta pública hacía sospechar que de hecho se trataba de una depredadora. En 2009, el Reino Unido descubrió que aquella mujer que cuidaba de los hijos de sus vecinos había convertido su lugar de trabajo en un escenario de abusos inimaginables. La investigación se originó cuando la policía rastreó la correspondencia digital de un hombre identificado como Colin Blanchard, un consultor de tecnologías de comunicación, también de 39 años, sospechoso de delitos relacionados con imágenes indecentes de pequeños. En su computadora, los agentes hallaron imágenes que mostraban abusos cometidos por una mujer en una guardería. Los metadatos permitieron identificar el lugar de origen, la ciudad de Plymouth, y la mujer también fue identificada. Era Vanessa George.
Durante su arresto, la policía descubrió cientos de fotografías y mensajes compartidos entre George, Blanchard y otra cómplice, una mujer de la vida galante llamada Angela Allen, de 49 años. Según los registros judiciales, los tres mantenían comunicación constante a través de correos y redes, intercambiando material explícito que ellos mismos producían en un retorcido concurso que organizaron para, así, ver quién podría producir la imagen más depravada. Otras dos mujeres se unieron al círculo de perversión, una ama de casa con 9 hijos llamada Tracy Lyons, de 39 años, quien agredió a un pequeño de 13, y Tracy Tabor, una trabajadora social de 43 años de edad que se aprovechó carnalmente de un infante con meses de nacido. Aprovechando su acceso a los infantes, George tomaba imágenes de los pequeños mientras los cambiaba o alimentaba, y en ocasiones participaba directamente en las agresiones. Take some pictures or something like that, and I've gone, yeah, all right then. And I'd say, well, what would you do for me if I'd done that for you? Like, joking. Yeah. And I'd say, you have to put a ring on my finger to make me do things like that. And it was like, you know, I knew it was wrong when I was doing it. What's wrong about it? It was vile. So how many pictures do you think you've taken? Probably lots. How many's lots? I wouldn't honestly say, but it was... 100? 200? I don't know. It wasn't 200. Wasn't 200, okay. Are there any children you haven't taken a picture of? Just a few of them, yeah. I just used to take, like, just... Not all of them, no. Not all of them? No. Help the families who are out there now, stressed, worried, concerned for their children. Please help us and tell us who you took pictures of. Vanessa, please. For them. Lo más perturbador fue que muchas de las imágenes no permitían identificar con claridad a las víctimas, y decenas de familias quedaron marcadas sin saber si sus hijos habían sido violentados. En diciembre de 2009, Vanessa George se declaró culpable y recibió una sentencia indeterminada con un mínimo de 7 años antes de poder optar por la libertad condicional. Blanchard y Allen recibieron condenas similares en procesos paralelos. Por otra parte, Dauber y Lyons fueron condenados a 4 y 7 años respectivamente. Las autoridades locales cerraron la guardería de manera permanente y establecieron servicios psicológicos para todas las familias afectadas. Se revisaron los protocolos e implementaron controles más estrictos en la contratación y supervisión del personal que trabajaba con pequeños. En 2019, Vanessa George obtuvo la libertad condicional tras cumplir 10 años de prisión. La decisión fue duramente criticada por las familias de las víctimas. Band were best known at the time for their gimmick of having 2 drummers, and are now they're best remembered for being fronted by a twatty-wigged Ian Watkins. Ian Watkins era el carismático rostro de un grupo galés llamado Los Prophets, una de las bandas más influyentes del rock alternativo británico de comienzos de los 2000. La prensa lo presentaba como una figura magnética, con una voz rasgada y actitud provocadora. Sin embargo, detrás del escenario, Watkins llevaba una doble vida dominada por la adicción a sustancias y el abuso carnal de menores. En 2012, cuando catearon su casa por un reporte de sustancias, también confiscaron su ordenador portátil, y en él la policía descubrió que participaba activamente en la producción y distribución de material de abuso infantil. Las autoridades encontraron mensajes perturbadores que Watkins enviaba a 2 fanáticas de la banda. Un mensaje de texto SMS a la madre de la víctima decía: "Si tú me perteneces, también tu bebé". Las conversaciones incluían planes explícitos para agredir carnalmente a infantes con meses de nacidos. Un hallazgo que le valió un cargo grave fue poseer una imagen indecente extrema que incluía actos carnales con un animal. También se supo que Watkins tenía planeado abducir a 2 infantes gemelos, con la intención de agredir a uno y ultimar al otro. En 2012 fue arrestado junto a las 2 mujeres cómplices que ofrecían a sus propios hijos para los abusos. Los fiscales presentaron pruebas de que el músico había intentado abusar de un pequeño con meses de nacido y conspirado para agredir a otro menor.
Además, poseía y compartía material CP de extrema violencia. La evidencia digital contenía más de 90 videos y cientos de imágenes, muchos de ellos producidos por él mismo. Watkins se declaró inocente durante el proceso, hasta un día antes de la sentencia, cuando se declaró culpable de 17 cargos y el juez lo condenó a 29 años de prisión más otros 6 de libertad supervisada. Sus cómplices fueron condenadas a 14 y 17 años de prisión respectivamente. Los demás miembros de la banda disolvieron el grupo de inmediato y emitieron un comunicado describiendo su repulsión y shock ante los crímenes de su compañero. Se descubrió posteriormente que la actuación de la policía fue responsable, pues entre 2008 y 2012 reportes ciudadanos mencionaron comportamientos sospechosos por parte del cantante, pero fueron archivados sin seguimiento. En octubre de 2025 fue violentado con un artefacto punzocortante por otros reclusos en el centro penitenciario de Wakefield, conocido como la Mansión de los Monstruos por albergar a los criminales más peligrosos del Reino Unido. Luego de que su yugular fuese cortada, afortunadamente Watkins pereció en la escena del incidente por la pérdida de fluidos, finalizando así la vida de uno de los artistas más perturbadores de la historia. Richard Huckle. Richard Huckle nació en 1986 en el seno de una familia de clase media. Sus amigos lo describían como un poco solitario, pero nada fuera de lo común. Conocido por su comunidad como alguien tranquilo, era un devoto miembro de la iglesia bautista y en 2005, a los 19 años de edad, con el fin de tomarse un año sabático, viajó por primera vez a Malasia. Decidió mudarse indefinidamente al país asiático en 2010, donde se inscribió a un programa de enseñanza del idioma inglés para adultos y trabajó como un fotógrafo independiente. Lo que comenzó como un proyecto de ayuda y enseñanza se transformó en una de las mayores operaciones de abuso carnal infantil cometidas por un ciudadano británico en el extranjero. Durante casi una década, Huckle utilizó su imagen de misionero y profesor para ganarse la confianza de comunidades pobres en el sudeste asiático, mientras documentaba cada uno de sus crímenes minuciosamente. La investigación que lo desenmascaró comenzó en 2014, cuando las autoridades australianas interceptaron en la Deep Web material CP de un grupo llamado The Love Zone. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido rastreó la identidad de un usuario particularmente participativo en el sitio y descubrió que coincidía con el perfil de Richard, quien se encontraba en Londres por las fiestas navideñas. Fue arrestado en el aeropuerto de Gatwick en diciembre de ese año e interrogado bajo sospecha de delitos graves contra pequeños. En su computadora portátil, los agentes encontraron más de 20.000 fotografías y videos de agresiones cometidas contra menores, muchos de ellos con meses de nacidos. El material cubría un periodo de 10 años, y las víctimas eran en su mayoría infantes de familias vulnerables que confiaban en él como tutor o benefactor. Los fiscales descubrieron que Richard se integraba en las comunidades, ofrecía clases de inglés y asistencia económica, solo para luego tener acceso para agredir carnalmente a pequeños. La investigación judicial reveló que no solo cometía abusos, sino que también compartió contenido en foros de la Deep Web, donde publicaba manuales sobre cómo ganarse la confianza de pequeños pobres y detallaba técnicas para evadir sospechas. En 2016 fue declarado culpable de 71 cargos, aunque los investigadores sospechaban que el número real de víctimas eran más de 200 pequeños. Fue condenado a 22 cadenas perpetuas, con una recomendación de cumplir al menos 25 años antes de optar por la libertad condicional. El caso provocó indignación tanto en el Reino Unido como en el sudeste asiático. La BBC dedicó un especial al tema, en el que señalaba la falta de supervisión de las organizaciones religiosas y humanitarias que enviaban voluntarios al extranjero sin controles psicológicos ni monitoreo. La Agencia Nacional contra el Crimen revisó sus protocolos de cooperación internacional y emitió una alerta global sobre el riesgo de depredadores que operaban bajo la apariencia de ayuda humanitaria. En Malasia, las familias de las víctimas, muchas de ellas sin recursos, exigieron justicia y reparación, e incluso una comunidad local llegó a destruir el aula donde Richard enseñaba. El gobierno británico ofreció asistencia psicológica y fondos para programas de prevención. El 13 de octubre de 2019, Richard, de 33 años, fue encontrado sin vida en su celda en la prisión de Full Sutton, en Yorkshire. Se confirmó que fue víctima de otro recluso y el autor del crimen, Paul Fitzgerald, está cumpliendo sentencia por una agresión carnal. La fiscalía describió el ataque como uno prolongado, también diseñado para humillar y degradar a Richard.
Muchas gracias a quienes hicieron posible este video, al editor y a Core Energy por la redacción del guión. Las redes sociales del equipo estarán en la descripción. Sin nada más que decir, yo soy el Traje con Voz, y estos fueron los casos de celebridades más turbios de la historia.